El agua se deslizaba por los hombros, llevándose consigo el cansancio de las últimas noches sin dormir. El vapor se arremolinaba bajo las bóvedas de mármol de las termas privadas, transformando todo alrededor en una bruma lechosa. El aceite, tibio, aromático, con un aroma apenas perceptible a lavanda, se absorbía en la piel lentamente, dejando una sensación sedosa. Las manos de la sirvienta masajeaban los músculos entumecidos. Primero el cuello, donde la tensión se acumulaba por las largas horas junto al fuego sagrado. Luego los hombros, la espalda, cada vértebra. Cornelia cerró los ojos, permitiéndose este raro momento de sosiego corporal. Los toques eran profesionales, desprovistos de toda intimidad, pero el cuerpo respondía agradecido. Se relajaba, se descongelaba, como si recordara que estaba vivo. Las gotas de agua resbalaban por las clavículas, se deslizaban hacia abajo por los brazos, desaparecían entre los pliegues de la túnica de lino. En algún lugar lejano se escuchaba un suave murmullo. El agua se vertía desde una fuente de mármol hacia la piscina. Un sonido acompasado, arrullador. Ella había sido vestal durante 12 años, la mitad de su servicio. Su cuerpo hacía tiempo que se había acostumbrado a la austeridad de las vestiduras blancas, al peso de la ínfula sobre la frente, al frescor del mármol bajo los pies descalzos. Se había acostumbrado a que no lo tocaran manos masculinas, a que no lo acariciaran las miradas, a que no lo perturbaran los deseos. Se había convertido en un templo, en un recipiente para el deber sagrado. Pero ahora, en este calor húmedo donde los límites se disolvían en el vapor, donde los toques de la sirvienta despertaban la piel a la vida, Cornelia sintió de pronto algo olvidado. No deseo, no. Más bien el recuerdo de que su cuerpo alguna vez había sido simplemente el cuerpo de una niña que podía reír, correr por el jardín de la casa paterna, sentir el viento en el cabello, no oculto por el velo. «Señora, ¿estáis lista?» La voz de la sirvienta la devolvió a la realidad. Cornelia abrió los ojos. El vapor se disipaba lentamente. A través de la alta y estrecha ventana se abría paso un rayo de sol, cortando la penumbra como una espada dorada. Era hora de regresar al fuego. Ella no sabía que en 3 días ese fuego se apagaría, que en una semana la acusarían de lo impensable, que en un mes Roma se estremecería ante una prueba que no había presenciado en varias generaciones. En la antigua Roma, desde los tiempos legendarios del rey Numa Pompilio, del siglo VII antes del nacimiento de Cristo, existió la institución de las sacerdotisas de la diosa Vesta, sin igual en todo el mundo antiguo. Vesta, diosa del hogar doméstico y del fuego sagrado, personificaba la esencia misma de la condición de Estado romana: continuidad, estabilidad, vínculo entre generaciones. El templo de Vesta en el Foro Romano era un santuario circular con columnata. En su interior, en el centro del templo, sobre un altar de piedra, día y noche ardía la llama sagrada. Los romanos creían: mientras viva este fuego, existe Roma. Si la llama se apaga, el imperio caerá. Custodiar el fuego eterno se confiaba solamente a las vestales, sacerdotisas que habían hecho voto de castidad por 30 años de servicio. Siempre eran 6. Se elegían niñas de entre 6 y 10 años de edad, de las más nobles familias patricias. Los requisitos eran estrictos: ambos padres vivos y unidos en matrimonio legítimo, el padre con plenos derechos de ciudadanía, la niña misma perfecta de cuerpo, sin defectos físicos. La ceremonia de elección era solemne e implacable.
El pontífice máximo se presentaba en la casa de la elegida. Negarse era imposible. Él pronunciaba la fórmula antigua: «Te tomo a ti, amada, para que seas sacerdotisa de Vesta, oficiando los ritos sagrados para el bien del pueblo romano». Desde ese instante, la niña dejaba de ser hija de su padre. Se convertía en hija de la diosa. El servicio se dividía en 3 décadas: 10 años de aprendizaje, 10 años de servicio, 10 años de tutela de las menores. Al cumplirse el plazo, la vestal podía abandonar la orden, regresar al mundo, contraer matrimonio. Pero pocas se atrevían. Existía la creencia: los matrimonios de las antiguas vestales son desdichados. Los dioses no perdonan la renuncia al deber sagrado. A cambio, las vestales recibían privilegios inauditos para las mujeres romanas. Poseían independencia jurídica. No se sometían a la autoridad del padre, del hermano o del esposo. Disponían de su propiedad, redactaban testamentos, actuaban como testigos en los tribunales. Su juramento tenía la fuerza del de un senador. En todos los espectáculos públicos se les otorgaban los mejores lugares. Cuando una vestal aparecía en la calle, los cónsules le cedían el paso. El privilegio más asombroso era el del perdón. Si a un condenado lo llevaban a la ejecución y la procesión se encontraba con una vestal, al criminal lo liberaban de inmediato. El encuentro se consideraba una señal de la diosa, el poder de la vida y de la muerte en manos de jóvenes inmaculadas. Pero por el poder se pagaba un precio terrible. El voto de castidad era sagrado e inquebrantable. Su violación se castigaba con la muerte. A la vestal la enterraban viva en una cripta subterránea más allá de las murallas de la ciudad. El día comenzaba mucho antes del amanecer. Aquella cuyo turno de vigilar el fuego nocturno llegaba a su fin, se levantaba del lecho en completa oscuridad. Las sábanas de lino fino enfriaban la piel. El aire en la habitación estaba inmóvil, pesado por el bochorno nocturno. Los pies descalzos tocaban el suelo de mármol y un escalofrío recorría la espalda por el frío repentino. Los pasillos del atrio recibían con el frescor del preludio al alba. Una brisa ligera traía el olor de tierra húmeda y mirto florecido desde el jardín. Las antorchas en los nichos de las paredes se consumían, proyectando sombras temblorosas sobre los frescos. La vestal caminaba lentamente, sus pasos eran silenciosos. El templo recibía con el aliento del fuego vivo. La llama danzaba sobre el altar, proyectando reflejos dorados sobre las columnas, sobre el suelo de mármol, sobre la pintura de la cúpula. El calor emanaba en oleadas, agradable, casi palpable. La vestal se arrodillaba, extendía las manos hacia el fuego. Las palmas de inmediato se cubrían de transpiración. La piel se tensaba por la cercanía a la llama, pero ella no se apartaba. Este era un momento de intimidad con la diosa, íntimo, casi físico. Los leños desprendían aroma de enebro y roble. Era necesario agregar leña nueva. Cada leño lo palpaba con las manos, verificaba que no tuviera defectos, podredumbre, grietas. La madera estaba seca, tibia al tacto. Olía a bosque y resina. Ella elegía 3 leños. Se acercaba al fuego, lentamente, con una plegaria en los labios, los colocaba en la llama. Las chispas se elevaban hacia la bóveda. El fuego abrazaba ávidamente la madera fresca, crepitaba, silbaba, ardía con más brillo. Después del oficio matutino, venía la ablución. El agua estaba fresca, apenas tibia, una temperatura que despertaba el cuerpo del sueño. La vestal se quitaba la túnica nocturna. Su cuerpo, esbelto, fuerte,
pero que jamás había visto mirada masculina, se cubría de piel de gallina en el aire fresco. Tomaba una esponja, la sumergía en la palangana, la exprimía sobre los hombros. El agua se deslizaba por la piel, dejando caminos húmedos. Luego aceite, muy poco, ligero, casi sin aroma. Lo frotaba por los brazos, las piernas, el vientre. La piel lo absorbía ávidamente. Se volvía suave, resplandeciente en la luz del amanecer. Vestirse era un ritual. Primero, la túnica interior de lino fino. La tela se deslizaba sobre la piel húmeda, enfriaba, abrazaba el cuerpo. Luego la estola, túnica larga de lana, blanca como nieve recién caída. Era necesario plegarla de manera especial, asegurarla con fíbulas, broches de bronce. El metal estaba frío, pesado. Por encima la pala, un manto que se echaba sobre los hombros y la cabeza. Y finalmente, la ínfula, una banda de lana blanca sobre la frente con cintas largas. Este era el signo de la dignidad sacerdotal. El desayuno transcurría en el comedor común. Las sirventas traían alimentos sencillos, pan fresco con corteza crujiente y miga blanda que olía a levadura y trigo, aceite de oliva espeso de un dorado verdoso a acre, miel viscosa, ámbar, dulce. Frutas frescas, comían en silencio o conversaban en voz baja. El aprendizaje tomaba años. Las vestales menores aprendían rituales complejos. Aprendían a preparar la mola salsa, la harina sagrada salada para los sacrificios. Los granos de escanda los molían a mano con piedras de molino. Los mezclaban con sal marina gruesa. Los tamizaban a través de un fino sedazo de lino. La harina era áspera, arañaba los dedos. Aprendían a tejer. La lanzadera se deslizaba entre los hilos con un chasquido suave. Los dedos tensaban la trama. El peine de madera golpeaba la fila. Los movimientos se volvían meditativos. Los hilos de lana eran suaves, ligeramente grasos. Olían a ovejas y lanolina. Estudiaban escritura y derecho. Las vestales eran custodias de los documentos estatales más importantes. En su biblioteca, donde olía a papiro antiguo, cera de tablillas y aceite de cedro, las menores aprendían el arte de leer textos antiguos. Pero no todo era ascetismo y estudio. Las vestales asistían a teatros, presenciaban combates de gladiadores. En el Coliseo tenían un palco separado. Cuando un gladiador caía, el emperador a veces se volvía hacia las vestales, esperaba su señal. El pulgar levantado hacia arriba significaba vida, hacia abajo, muerte. Por la tarde, cuando el sol se inclinaba hacia las colinas y el foro se sumergía en crepúsculos dorados y violáceos, las vestales se reunían en el jardín del atrio. Se sentaban en bancos de mármol junto a la fuente, escuchaban el chapoteo del agua, aspiraban el aroma del mirto y el laurel. A veces conversaban, a veces callaban. El aire se enfriaba lentamente, la piedra bajo los pies descalzos liberaba el calor acumulado durante el día. El fuego se apagó al amanecer del 27º día del mes de mayo. Debía estar de guardia Marcia, la vestal más joven, una niña de 15 años. Se adormió, solo por un instante. Cuando despertó, en el templo hacía frío. La llama había desaparecido. Sobre el altar quedaban solamente brasas agonizantes, encaneciendo rápidamente en la oscuridad previa al alba. Su grito despertó a todo el atrio. Cornelia se incorporó de un salto, el corazón latiendo enloquecido. Se echó el manto directamente sobre la túnica nocturna. Descalza, salió corriendo al pasillo. En el templo olía a humo y a algo más. Miedo, desesperación. Marcia estaba arrodillada ante el hogar apagado. Sollozaba, arañaba con las manos la piedra del altar.
La sangre manaba de debajo de las uñas. Bestia Máxima, la sacerdotisa mayor, actuó con rapidez. Ordenó traer la lente sagrada, un cristal especial con el cual, en casos de emergencia, se permitía encender el fuego desde los rayos del sol naciente. Abrieron las hojas del templo, dejando entrar los primeros rayos del alba. La vestal mayor se colocó frente al altar, levantó la lente, capturó el rayo solar. La luz se concentró sobre la yesca. Pasaron segundos. La yesca comenzó a humear. Apareció una chispa, luego una llama diminuta. El fuego vivía de nuevo, pero la noticia ya había volado por el foro. Al mediodía, toda Roma sabía. El fuego sagrado se había apagado. Las sacerdotisas habían profanado el servicio. La diosa estaba encolerizada. 3 días después, convocaron a Bestia Máxima al Senado. Regresó envejecida 10 años en un solo día. El Senado exige una investigación. Marcia será juzgada. Pero los senadores no están seguros de que solo ella sea culpable. Dicen que el fuego no puede apagarse así como así, que esto es una señal, que entre nosotras hay alguien que violó el voto de castidad, y los dioses castigan a Roma por esta profanación. Cornelia sintió como el mundo se tambaleaba. Acusación de violación del voto, incestum. El crimen más terrible. Los interrogatorios comenzaron al día siguiente. A Cornelia la convocaron de tercera. La condujeron a través del foro bajo escolta de lictores. La multitud callaba, pero las miradas quemaban la espalda. Habitualmente, la multitud se inclinaba ante una vestal. Ahora miraban con sospecha, con temor. En la curia la esperaban los pontífices, 5 ancianos en togas con ribete púrpura. El pontífice máximo estaba sentado en el centro. Cornelia, se te acusa de profanar el voto sagrado de castidad. ¿Qué dices en tu defensa? Ella permanecía erguida, sin bajar la mirada. Estoy pura ante la diosa. No he violado el voto, lo juro por el fuego sagrado. El juramento de quien está profanada no tiene validez. Entonces ponedme a prueba. La ley antigua permite la prueba del agua. Si soy culpable, el agua me rechazará. Si soy inocente, los dioses me protegerán. Los pontífices intercambiaron miradas. La prueba del agua no se realizaba desde hacía 100 años. Pero no podían negarse. La condujeron al Tíber. Roma entera se volcó a las orillas del río. A Cornelia la desnudaron, le quitaron las vestiduras blancas, dejándole solo una túnica fina de lino. La tela se pegaba al cuerpo, delineando cada línea. Le ataron las manos a la espalda, amarraron una piedra pesada a los pies. El agua estaba helada. La empujaron desde el puente. Cornelia se sumergió, sintiendo cómo el frío la atravesaba por completo. La oscuridad la rodeaba por todas partes. Los pulmones ardían, exigiendo aire. La piedra tiraba hacia abajo, al fondo. La corriente la giraba, la golpeaba contra piedras sumergidas. Ella no resistía. Si los dioses decidían que era culpable, que así fuera. Pero algo dentro se rebelaba. Ella no era culpable. No había violado el voto, ni una sola vez en 12 años. Ella había entregado a la diosa todo. La infancia, la juventud, el derecho a amar, el derecho a ser mujer. Los pulmones se desgarraban, la conciencia se oscurecía. Pero de pronto unas manos la agarraron, la tiraron hacia arriba. Salió a la superficie, tragando aire con avidez. El agua resbalaba por el rostro, quemaba los ojos. La sacaron a la orilla. La liberaron de las cuerdas. Cornelia yacía sobre las piedras, tosía, se ahogaba con el agua. El cuerpo temblaba de frío y de shock. Alguien le echó una capa encima. Unas manos, cálidas, cautelosas, la ayudaron a sentarse. Levantó la mirada.
Frente a ella estaba un tribuno joven, rostro moreno, cabello oscuro, húmedo por las salpicaduras, ojos castaños, llenos de una determinación furiosa. «Eres inocente», dijo en voz alta para que toda la multitud lo oyera. «Los dioses me enviaron a salvarte. Esta es la señal». La multitud zumbó. El pontífice máximo levantó la mano, exigiendo silencio. «La prueba no está terminada». La sacaron antes de que los dioses pronunciaran su veredicto. «Yo la saqué». El tribuno dio un paso adelante. «Y asumo la responsabilidad. Si ella es culpable, ejecutadnos a ambos». Pero yo afirmo, esta mujer está pura y exijo una nueva investigación. Cornelia lo miraba, sin comprender. ¿Quién era él? ¿Por qué la había salvado? Los pontífices vacilaban. La multitud era peligrosa. Si el pueblo decidía que juzgaban a la vestal injustamente, podía estallar una revuelta. El pontífice máximo asintió lentamente. Se llevará a cabo una nueva investigación. La investigación duró 2 semanas. Interrogaron a sirvientas, porteros, comerciantes del foro. Verificaron cada movimiento de las vestales durante el último año. No encontraron nada. Cornelia estaba pura. Las 6 vestales estaban puras. El fuego se apagó por negligencia de Marcia, nada más. El veredicto se anunció públicamente. A Marcia la condenaron a flagelación pública. A las demás las absolvieron. Cuando Cornelia salió del atrio, la multitud callaba. Luego alguien comenzó a aplaudir. Otros lo siguieron. Pronto todo el foro retumbaba con los aplausos. Junto al templo de Vesta la esperaba el tribuno. Estaba apartado de la multitud, apoyado en una columna. Al verla, se enderezó. Sus miradas se encontraron. El instante duró una eternidad. Cornelia se detuvo. La etiqueta exigía que él apartara la mirada, pero no la apartaba. La miraba directamente y en sus ojos había algo que hacía que todo se contrajera por dentro. Ella debía pasar de largo, no darse cuenta, no responder a esa mirada. Era una vestal, hija de la diosa, intocable, pero sus labios temblaron en una sonrisa apenas perceptible. Gratitud, reconocimiento, nada más. Él comprendió, asintió y se dio vuelta. Cornelia entró en el templo. El fuego ardía uniforme, tranquilo. Todo había vuelto a su lugar. La vida continuaba, pero algo había cambiado para siempre. En ese momento en que sus manos la sacaron del agua, cuando sus miradas se encontraron en el puente, cuando ella le sonrió junto al templo. ¿Había violado el voto? No con el cuerpo, no con la acción, pero con el pensamiento, sí, con el deseo, sí. En lo profundo del alma, donde no alcanzan las leyes de los pontífices ni las miradas de los dioses, sintió aquello que a una vestal le está prohibido sentir. Atracción, inclinación, debilidad humana. Nunca volvió a ver al tribuno. Supo después. Lo enviaron a una provincia lejana, a comandar una legión en la frontera. Rápido, silencioso, sin explicaciones, Cornelia sirvió otros 18 años más. Se convirtió en bestia máxima tras la muerte de la sacerdotisa mayor. Dirigió la orden con sabiduría y justicia. Su nombre se inscribió en las tablas de mármol. Su estatua se erigió en el jardín del atrio. Pero a veces, en las tardes tranquilas, cuando se sentaba junto a la fuente y escuchaba el chapoteo del agua, recordaba el frío del Tíber, las manos salvándola de la muerte, la mirada llena de ternura prohibida, el instante en que fue no una vestal, sino simplemente una mujer. Y ese instante valía más que todos los privilegios de Roma. La historia de Cornelia es una de tantas que guardan los anales de Roma. La institución de las vestales
existió durante más de 1000 años, desde los tiempos legendarios de los reyes hasta finales del siglo IV de nuestra era, cuando el emperador Teodosio I abolió todos los cultos paganos. A través de esos siglos pasaron por el atrio de Vesta cientos de mujeres. Se conocen alrededor de 20 casos de ejecución de vestales por violación del voto. La ejecución era ritual y terrible. A la culpable la vestían con ropas funerarias, la colocaban en una litera cerrada y la llevaban a la puerta colina. Allí, más allá de la muralla de la ciudad, había una cripta subterránea. A la vestal la descendían al interior. Le dejaban una lámpara, un cántaro con agua, un poco de pan. Luego sellaban la entrada con ladrillos. La enterraban viva. Pero hubo otras historias. Vestales que sirvieron honestamente 30 años y se retiraron rodeadas de honor. Aquellas que usaron su poder para salvar inocentes detenían procesiones hacia el lugar de ejecución, otorgaban el perdón. Aquellas que guardaban secretos de Estado influían en la política desde las sombras. Eran una paradoja viviente de la civilización romana. Mujeres que obtuvieron poder al precio de renunciar a la feminidad. Jóvenes inmaculadas que poseyeron derechos políticos en pie de igualdad con los hombres. Sacerdotisas cuya inviolabilidad era absoluta hasta el momento en que se violaba. Sus cuerpos pertenecían a la diosa, sus vidas a Roma. Sus pensamientos, sentimientos, deseos debían ser tan puros como la llama sagrada, pero eran seres humanos, y en eso radicaba su tragedia y su grandeza. A los historiadores modernos les resulta difícil comprender a las vestales. Algunos ven en ellas víctimas, niñas privadas de elección, encerradas en una jaula dorada de privilegios. Otros romantizan su imagen, inmaculadas guardianas de las tradiciones. Ambos extremos simplifican la realidad. Las vestales fueron estrategas que sobrevivieron en un mundo donde las mujeres no tenían voz. Transformaron el celibato forzado en fuente de poder. Usaron la autoridad religiosa para influir en la política. Preservaron la dignidad en un sistema que les arrebataba el derecho a ser simplemente mujeres. Su historia no trata sobre el sacrificio ni sobre la santidad. Trata sobre el precio del poder, sobre lo que hay que entregar por el derecho a tener voz, sobre la elección imposible entre la libertad y la humanidad. La última vestal abandonó el atrio en el año 394 de nuestra era. El cristianismo se había convertido en religión de Estado. Los templos paganos se cerraban uno tras otro. El fuego sagrado se apagó para siempre, no por negligencia, sino por decreto imperial. El atrio de Vesta se convirtió en ruinas. Hoy en el Foro Romano solo quedan fragmentos de columnas, bases de estatuas, piedras de cimientos. Los turistas pasan sin saber qué historias guardan estas piedras, sin sentir cómo aquí, hace 2000 años, 6 mujeres en vestiduras blancas llevaron una carga que ninguna mujer del mundo antiguo conoció igual. Pero si se viene aquí al amanecer, cuando el foro aún está vacío, cuando el sol apenas tiñe el mármol de rosa, cuando el aire está fresco e inmóvil, casi se puede escuchar el susurro de las vestiduras blancas, los pasos silenciosos sobre la piedra, el crepitar del fuego sagrado, el latido de los corazones de quienes entregaron todo por un poder que nunca les permitieron usar para sí mismas. Las vestales desaparecieron, pero la pregunta que encarnaban permanece: ¿qué precio está dispuesto a pagar el ser humano por el poder? ¿Y vale el poder lo suficiente como para renunciar a la esencia misma de nuestra naturaleza humana?
cada uno encuentra su propia respuesta. Cornelia encontró la suya en ese único instante junto al templo, cuando se permitió ser no una sacerdotisa, sino una mujer, cuando eligió no el poder, sino la humanidad, aunque fuera solo por un momento, aunque fuera solo en una mirada. Y ese momento la salvó del olvido. Esta es toda la verdad sobre las Inmaculadas Guardianas de Roma. Resulta que tras las vestiduras blancas como la nieve, no se ocultaban víctimas, sino verdaderas estrategas. Mujeres que transformaron el celibato forzado en un poder sin precedentes. Imaginen, podían con un solo gesto salvar a una persona de la ejecución. Su palabra pesaba más que la orden de un cónsul. Pero, ¿qué precio pagaban por esta libertad? Si la historia de las Vestales les ha conmovido, dejen su comentario bajo el video. Esto inspira a seguir desenterrando verdades olvidadas. Pulsen la campanita para ser los primeros en conocer nuevos secretos de la antigüedad. Pronto abriremos otra página prohibida del pasado, sobre mujeres cuyos nombres borraron de las crónicas, pero cuya influencia cambió el curso de los imperios. Hasta el próximo episodio.